Buenos días, ¿ya me escuchan bien? Sí, profe, yo le escucho bien, no sé los estudiantes. Bueno, es que estaba mal de ubicada, entonces, profe, si quiere comparte la pantalla y yo les voy hablando del tema. Profe, ¿ya pueden ver la pantalla? Sí, señora. Bueno, como decía la profe Nevis, mi nombre es Gloria Inés Sánchez Martínez, yo soy docente en la cadena agroforestal. Actualmente tengo a cargo el curso de competitividad de cadenas agroalimentarias y tal como dice la profesora Nevis, es una temática que no solo la tocan digamos, en este curso que es Advance, sino yo actualmente en mi curso la estoy tocando, porque es que a partir, cuando usted tiene un cultivo, cuando usted tiene una empresa en la cual hay transformación industrial de cualquier producto, porque eso es lo que quiere el campesino, iniciar el cultivo ya sea de cacao, café, cítricos, papa, lo que sea, cualquier cultivo agrícola, no es solo obtener un producto de cosecha, sino llevarlo ojalá a la transformación y obtener productos derivados de él. Entonces, específicamente en mi curso eso es lo que vemos, o sea, como se llama competitividad, entonces es mirar en la cadena agroalimentaria qué problemas, profe, me regala la siguiente, qué problemas tienen o se derivan que no los hacen ser competitivos, y esto no solo para mi curso, o sea, si ustedes van a brindar una asesoría, tienen que y el campesino le dice es que no sé por qué no vendo el producto, no sé por qué no sale, no sé por qué la cosecha está mal, entonces mirar qué es eso, es identificar el problema que está llevando a que ese producto no, valga la redundancia, su cosecha no sea tan productiva de calidad o cantidad como lo esperaba. Y si no tenemos buena calidad y cantidad, pues a la hora de llevarlo a una transformación, pues no vamos a obtener lo que espera todo cuando hace alguna inversión, que es obtener ganancias financieras o una estabilidad económica financiera. Entonces, en el árbol de problemas, ¿por qué es tan importante? Porque es que en el árbol de problemas es el que nos va a ayudar a nosotros a identificar lo que dice su nombre, cuál es el problema principal, o sea, el problema que está afectando todo el proceso, que no deja que el campesino tenga como su ganancia o que la cosecha o que el producto que él vaya a la transformación no sea de calidad para llegar al consumidor. Entonces, es lo que se llama árbol de problema. Y el árbol de objetivo es la respuesta a los problemas, es decir, las soluciones que le vamos a dar a los problemas que nosotros identificamos inicialmente. Entonces, ejemplo, si yo digo mi problema principal, voy a adelantarme un poquito, digo mi problema principal en la cosecha es la baja calidad de ejemplo, del almacenamiento o la baja calidad o el problema es el transporte. Porque es que el campesino saca el producto, la cosecha y no tiene las condiciones adecuadas para transportarlo, y ellos están enfocados en que yo siempre lo hago así, yo lo hago así, así siempre lo han hecho, y toca como llegar a cambiarles esa mentalidad que todo va evolucionando y hay que aplicar tecnologías nuevas, que es lo que hacen, que las cosas se den más rápido y se tenga de buena calidad. Eso no quiere decir que la tecnología es que tenga que comprar una maquinaria de 50 millones. La tecnología de pronto es que la siembra ya no se haga de esta manera, sino de otra manera, que ya se utilice este producto, que ya se utilice este orgánico, que ya esto haga tales o colas, tales mantenimientos. O sea, la tecnología no, tenemos que enfocarnos a mí que la tecnología no es maquinaria, sino son también conocimientos que nos llevan a mejorar y actualizarnos en cómo tratar, porque debido también a las condiciones climáticas de hoy en día, todo ha cambiado. Ya no podemos decir, es que, como pasa, es que llueve en febrero, mayo. Sucede que ahorita está lloviendo, estamos en marzo, llovió en enero, llovió en diciembre.
O sea, las condiciones climáticas ya no son para nosotros ni deben ser para nosotros como un medidor de cuándo sembrar, cuándo no. Tenemos que adaptarnos y tenemos que sembrar en época seca, porque en ese momento es que tenemos la plata, se tiene la inversión, entonces tenemos que saber cómo hacerlo, qué aplicar, cómo mantenerlo para que no haya pérdida, no haya mortalidad de plántulas y eso. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a empezar a identificar qué es un árbol de problemas y qué es un objetivo. Entonces, lo primero que se inicia es con el árbol de problemas. Entonces, el árbol de problemas es, lo primero que se identifica es el árbol principal. Entonces, ¿por qué lo llamamos árbol? Porque vamos a basarnos como a tomar como base el árbol, ¿sí? No es que tenga, entonces, el tronco es el que sostiene todo, es la base de todo, la base del follaje, ¿sí? Entonces, de la base de lo que más, si no hay tronco o buscamiento desde la base que pues no va a haber un árbol. Entonces, el tronco es la base principal, entonces el tronco para nosotros va a ser el problema central, es decir, el problema principal. O sea, es el problema y en base a él es donde nosotros vamos a derivar otras cosas. Entonces, ¿qué es ese árbol? Entonces, nosotros en el tronco es donde vamos a poner como la base, o sea, ese va a decir, ese es nuestro, digamos, ¿qué es lo negativo? Entonces, el problema es lo negativo que yo lo veo, pero es lo más negativo que yo voy a ver a todo. O sea, tengo que empezar a sacar un listado, coger un lápiz y empezar a decir, está esto, el problema es, ejemplo, el transporte, el problema es el empacado, el problema es la recolección o el problema es en el proceso de transformación o de distribución, dependiendo de lo que yo esté estudiando. Pero en todo eso yo voy a evaluar cuál es el mayor principal o en cuál de esos problemas es donde yo he tenido más pérdida, más inconveniente, mayor inversión económica, mayor, digamos, que me ha tocado, tenido pérdida de mano de obra en productos, en todo. Entonces, después de yo sacar el listado, identificar, entonces para mí ese va a ser el problema central y va a ser la parte más negativa. Entonces, ya después de yo identificar eso, por lo siguiente, me voy a los otros, o sea, me voy a mirar cuáles son qué es lo que, digamos, lo que va a definir, como decir, los efectos y las causas. En la parte superior de los árboles vamos a mirar los efectos, que es qué es lo que me está generando a mí ese problema. Como su nombre lo dice, cuáles son las consecuencias. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es cuál o cuáles son las implicaciones que tiene el problema. O sea, qué es lo que me está ocasionando el problema. Entonces, un ejemplo, yo voy a decir que el problema es la recolección, al momento de la recolección. Entonces, la recolección de la cosecha. Para mí ese va a ser ejemplo. Entonces digo, ¿qué me está generando eso? Entonces ustedes tienen que empezar a evaluar si es la forma en que lo están manipulando, la forma en que los están cortando, lo están arraigando, si lo están colocando bien a la caja, lo están tirando. Entonces, ahí tengo que hacer también en la parte un listado de qué es lo que está ocasionando eso, qué me está trayendo ese problema central. Y luego me voy para la parte inferior, que son las raíces, que es lo que yo estoy llamando las causas del problema. Aquí es por qué está ocurriendo. Entonces, las dos preguntas que nos tenemos que hacer en nosotros. El problema central es, decimos, qué lo está ocasionando y abajo, por qué se está ocasionando. Entonces, usted coloca un cuadrito o puede hacer el árbol y saca flechitas. En el tronco escribe el problema central y arriba empieza a sacar como flechitas hacia arriba, como cuando estamos haciendo un mapa conceptual y empieza a escribir ideas. Eso es de coger y escribir, no solo quedarnos en el pensamiento y eso es porque después se nos pierden las ideas. Y luego hacia abajo sacan las de las raíces y empiezan por qué creen ustedes que están ocurriendo ese problema. De pronto ahí es donde ustedes tienen que ir a hablar con el usuario, con el propietario o la persona, la cabeza de la empresa, de la finca y hacerle esas preguntas que ustedes digan, venga, ¿cómo hacen esta recolección? ¿O cómo colocan eso? ¿Están utilizando qué herramienta? ¿O solo la arranca? ¿O le dan un tijerazo? ¿O le dan un machetazo? Un ejemplo. Entonces, a raíz de todas las preguntas que él le conteste, usted va colocando las ideas para luego ordenarlas. Siguiente, profe. Entonces,
Cuando ustedes ya tienen como esa lluvia de ideas y todo, o sea, la primera lluvia de ideas que tienen que hacer es identificar el árbol central. Si no tienen árbol central, no pueden irse a sacar causas o efectos. Entonces, acá en esta imagen que nos está mostrando la profesora Nevis, nos está dando como un resumen de lo que yo les venía diciendo. Lo central siempre es el problema principal o lo más negativo que podamos identificar. Un problema siempre es algo negativo. Entonces, es una tormenta de ideas, hasta sacar y debatir y seleccionar una idea principal. El problema principal no podemos colocar 2 o 3, solo debe ser uno. Se formula de modo que permita varias alternativas, o decir, que ese problema me permita dar varias soluciones más adelante, que no sea solo una solución y me cierre, porque es que si yo no tengo varias soluciones, no voy a tener opciones para escoger y como decimos nosotros, plan A, B, C, D, E, o sea, tener varias opciones o planes en caso de que uno no se logre. Luego nos vamos para la parte superior, que es las ramas, que son las causas o efectos, que es lo que les digo que es qué consecuencias son las que también tiene que hacer una lluvia de ideas para saber qué es. Y luego nos vamos el por qué está pasando, que son que son las causas, arriba son los efectos, y también tenemos que hacer una lluvia de ideas, no tenemos que quedarnos con una lluvia de ideas, desde decir qué es lo que está influyendo que me aparezca ese problema. Tiene que estar directamente seleccionado con el problema. Ejemplo, no quiere decir que yo digo si es el problema de la recolección, no tengo que decir es el transporte. El transporte no es el transporte de los insumos, eso no es un problema, es algo directamente, o sea, que sea directamente. Lo otro ya sería algo indirecto. Siguiente, profe. Entonces, este es como un ejemplo que les está dando la profe Nevis de cómo pueden armar usted un árbol. Lo pueden hacer sin el dibujo del árbol al fondo, pero sí es que hagan como un esquema, como eso, esto es como un tipo de mapa conceptual, mapa mental, llamémoslo, donde se puede usted identificar y decir, acá está el problema, abajo va la causa, arriba van los efectos. Puede que yo tenga 2 causas, 3 causas, pero ahí me van a generar otras subactividades o esa causa o el que lo está generando puede ser otra idea. Entonces ahí se pueden empezar a dividir o a hacer diferentes como ramitas o divisiones, lo que nosotros llamamos ahí. Entonces eso es, digamos, el árbol de problemas. Entonces, es claro, entonces, recuerden, primero tenemos que sacar una lluvia de ideas para sacar e identificar el problema principal. No podemos basarnos solo en uno. Tenemos que sacar todos los que veamos en todo el proceso que estemos estudiando para luego mirar cuál es el que más negativamente está influenciando en mi proceso, en mi empresa o en la actividad que estoy evaluando. Y de ahí se empiezan a sacar las ideas para identificar las consecuencias, que son los efectos y las causas. Ahora vamos al árbol de soluciones. El árbol de soluciones es el mismo que es llamado árbol de objetivos, que es decir, es donde vamos a poner a positivo lo negativo, es la solución. Entonces ya la vamos a transformar a objetivo, por eso se llama objetivos o soluciones. Es la transformación del problema a una solución. Entonces, ese va paralelo al árbol de problemas. Entonces, si en el tronco principal era problema central o problema principal, entonces, donde está el problema principal se va a llamar objetivo general. Ese va a ser el de en la parte superior, entonces lo que está negativo lo vamos a volver negativo, que es la parte superior. Y las causas es lo que vamos a convertir en objetivos específicos. Los objetivos específicos son aquellos que se derivan del objetivo general, que es como el paso a paso que tengo que realizar para lograr el objetivo principal. Y eso también lo hacemos en cualquier trabajo. Nosotros tenemos un objetivo principal y hay unos objetivos específicos. El principal es algo general y los específicos son todas las actividades o paso a pasos que debo realizar para lograr ese objetivo principal que me propuse o generar. En esa parte es lo mismo. Entonces, tenemos el principal y unos objetivos específicos. ¿Cómo voy a lograr ese objetivo principal? Y los efectos es algo que se va a volver
positivo. ¿Para qué me va a servir eso? Para yo luego aplicar las estrategias a mejorar en caso que me pidan cuáles son las estrategias. Siguiente. ¿Hay algún micrófono abierto? Paternio. Sí, por favor, está el de Junior, el de Juliet, que es que a veces, no, profe, no es usted, está Junior, Juliet se le escucha mucho ruido también. Luego, árbol de objetivos. Entonces, vamos a establecer un objetivo principal. Entonces, todo objetivo tiene que estar conformado por un verbo infinitivo. Es decir, tiene que terminar de ir, o sea, es un verbo de determinar. ¿A dónde? Entonces, ¿cómo voy a sacar ese objetivo principal? Entonces, como dice ahí, nos tenemos que llegar a hacer una pregunta que se llama ¿a dónde quiero llegar? O sea, ¿cuál es mi meta principal y mi logro principal? Ahorita, pues, miramos un ejemplo. A veces los objetivos no, como dice ahí, no siempre me van a dar una solución a la problemática, pero sí están, o sea, es un paso para lograr esa solución. A veces yo no puedo en un solo paso, en una sola propuesta, cambiar todo, porque a veces se va a necesitar ejemplo para lograr un cambio, lo que yo les digo, muchísima inversión económica, una tecnología aplicada de más de 100 millones que, por ejemplo, el campesino, el propietario de la finca no los va a tener en el momento. Entonces, mientras que se llega a ese objetivo, pues yo tengo que plantear algo más asequible y de mayor alcance para la persona. Entonces, por eso me dice ahí que a veces no son necesariamente la solución a la problemática, pero sí es como un camino a buscar que se empiece a lograr eso poco a poco. Entonces, pero sí tengo que lograr y establecer un objetivo que sea más alcanzable. Entonces, ¿a dónde quiere llegar usted? Entonces, por ejemplo, usted dice a lograr una adecuada, aplicar una recolección adecuada con tecnología tal. ¿Cómo se logra? Entonces, a eso, entonces, todo depende del problema central. Como digo, yo estoy en su puesto, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero. Primero quiero que se logre que la cosecha, que la recolección de la cosecha sea la más óptima y adecuada y que no tenga pérdidas. Entonces, esa idea tengo que pasarla a un objetivo. Entonces, lograr recolectar de manera adecuada y tecnificada la cosecha del producto de tal en el municipio de tal. Y eso es mi objetivo. Acuérdense que tienen, como son verbos, tienen que terminar en ir. Entonces, tengo que definir ese objetivo central que se busca tener una perspectiva de la situación que desea. Lo que yo les decía es tomar el problema y redactarlo a algo positivo, pero tiene que ser en verbos porque se llama objetivo. Entonces, cuando yo digo árbol de solución o problema, independiente que diga solución, todo lo que yo escriba debe ir planteado en objetivos generales específicos, entonces me tiene que llevar es ir, o sea, los verbos. Siguiente, profe. Estoy hablando con el micrófono apagado. La definición de los objetivos específicos, aunque acá decimos que son objetivos a largo plazo, también tenemos que plantear y a veces recomiendo que planteemos esos objetivos a mediano y largo plazo. También sabemos que lo de mediano plazo también para muchos va a ser largo. Espere que pase el vendedor, qué pena. Bueno, entonces, aquellas causas del primer árbol, o sea, causas, acuérdese que las causas es lo que las causas y los efectos, o sea, tenemos que mirar entonces, lo que tenemos que mirar es todo eso que yo planteé, esas lluvias de ideas que planteé tanto para las raíces como para las
hojitas, ¿cómo les voy a dar solución a todo eso? O sea, todo eso es lo que me generó problemas, todo lo que me trajo las consecuencias y las causas, que es tanto la parte del follaje del árbol y las raíces. ¿Cómo los voy a solucionar? Puede ser que sean medidas a mediano y largo plazo. Entonces, igual tienen que ir en objetivos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que una causa puede ser por ejemplo, yo dice que es el inadecuado manejo de la herramienta por parte de los obreros o de los auxiliares. Entonces, ¿cómo puedo solucionar eso? Entonces, capacitar al personal en manejo de herramientas y, bueno, herramientas en el manejo y uso de las herramientas para la recolección de tal cosa. Porque a veces ellos están acostumbrados a echar el machete y no usar las tijeras podadoras, las cortadoras, que puede ser que la disposición final del producto recolectado, entonces sería, eso sería como parte de educación, capacitar en la manipulación del producto de cosecha y su ubicación en la canasta para evitar daños y eso. Esos son como o sea, todo lo negativo que yo vi en el árbol debo empezar a pasarlo a positivos. Y o sea que las capacitaciones son... Bueno, entonces, y lo mismo pasa en las raíces. Los objetivos específicos atacan las causas. Ese cumplimiento que va a permitir tener efectos, ahí sí pueden ser a largo plazo. Porque puede que estos de abajo ya requieran sí más parte de inversión económica. Entonces, usted puede decir, realizar un crédito para obtener la maquinaria adecuada para la transformación del producto de café, producto café recolectado a café molido, o obtener un crédito para comprar la maquinaria de empacado. Pues, entonces, todo eso lleva un proceso y entonces se necesita mucho tiempo, puede que no tenga las condiciones o la capacidad financiera para que le hagan el crédito. La siguiente, profe. Acá tenemos un ejemplo, la profe nos quiso dar un ejemplo del árbol de problemas de la cadena agroalimentaria del cultivo de la papa. ¿Por qué llamamos cadena agroalimentaria? La cadena agroalimentaria es todo el conjunto de personas que se unen para formar una cooperativa o que son varias fincas que se unen para cuando hacen una cooperativa de café, de cacao, de arroz, para vender su producto y muchas veces para una transformación agroindustrial. La madera o el árbol forestal no es una cadena agroalimentaria porque lo único que la mayoría que hace es cortarlo y llevarlo a la transformación, pero sigue siendo madera. Lo único que hacen es darle una forma, una figura, pero sigue siendo madera. Entonces, a veces la madera no es de por sí una cadena agroalimentaria. Entonces, un ejemplo sería, entonces ellos me identifican que la baja productividad, o sea, lo que yo les decía, baja productividad, o sea, no están obteniendo la cantidad y calidad y cantidad del producto como ellos lo desean y de pronto están yendo es como a pérdidas. Entonces, la Profe, baja... disculpe, ¿aló? Sí, señor. Es que hay dos compañeros que tienen el micrófono Sí, abierto y no están dando no a escuchar está bien. Brigitte, esto ya, Nelson, Juliet Cordal, no la puedo silenciar. Bueno, que yo le estoy diciendo que, bueno, las cadenas agroalimentarias, o sea, nosotros a veces conocemos una empresa y decimos están de lácteos y que están transformando todos los productos para obtener arequipe, yogur, eso es una cadena agroalimentaria y hay una transformación de un producto que es leche y lo van a llevar a obtener un producto, entonces tiene una transformación agroindustrial. Todo lo que tenga una transformación agroindustrial ya se puede decir que forma parte de una cadena agroalimentaria, que es lo que estamos viendo,
porque no solo es cosecha, sino vienen varios pasos. Está la cosecha, el transporte, almacenamiento, transformación, empacado, distribución y consumo final. Al haber ese montón de pasos, eso ya después que va en cadena, pero llama cadena, porque no es solo cosecha y ya, sino vienen muchos pasos para obtener un producto, entonces por eso se llama, por eso la palabra agroalimentaria, porque son productos consumibles. Entonces, la papa. Entonces, acá tenemos el ejemplo que ellos dedujeron que la papa era la baja productividad. ¿Por qué pudieron haberlo deducido? Porque tienen papa de mala calidad, poca cantidad, no el tamaño deseado, vieron que tenía problema de raíces, que el suelo, que mal estado fitosanitario, entonces la baja productividad. Entonces, vamos a ver las causas y los efectos. Los efectos son la parte superior. Entonces, cultivos de baja la calidad, lo que yo les decía, baja calidad, presencia de plagas y enfermedades, o sea, mal estado fitosanitario. Y baja posibilidad. Entonces, al estar con mal estado fitosanitario, obviamente son, o baja calidad, puede que la vendan, pero no van a ser, o sea, no van a ser apetecidos o no los van a aceptar para una exportación. O sea, les toca venderlo de manera local y de pronto a precios muy económicos regalados para no perderlo. Entonces no van a tener, o sea, prácticamente van a tener pérdida. ¿Y cuáles ellos dijeron que eran la causa? ¿Qué pudo provocar todas las consecuencias? O sea, que no, el mal estado fitosanitario, la posibilidad, ¿qué me pudo ocasionar eso? Entonces ellos lo dedujeron en dos. Digamos, no tener unos recursos económicos suficientes y no tener la tecnología adecuada. Entonces, ¿cómo puede mejorar? Entonces, ¿pero por qué no tiene la tecnología adecuada? Lo que yo les decía, malas prácticas agrícolas, a veces la deficiencia de tecnología, como yo les decía, no es tener maquinarias costosas, sino es la tecnología de mano de obra que están utilizando, como están haciéndolo las herramientas manuales. Entonces, malas prácticas agrícolas, o sea, que como yo les decía, la gente se enfoca que hace 50 años hacíamos eso y no pasa nada, pero es que el mismo cambio climático y nos está ayudando a que tenemos que cambiar la idea. Entonces, eso es mala práctica agrícola, falta de capacitación y desconocimiento de empresas exportadoras. No tienen los contactos para poder hacer eso, entonces se ponen que solo es local, y revenden y van terceros, que sí lo es eso. Luego vienen los recursos económicos, la falta de ayudas económicas, de subsidios, de préstamos, y principalmente lo que hoy está el problema de la parte del agro, que es los altos costos de los agroinsumos, principalmente los fertilizantes. Entonces, yo los voy a escuchar, profe, ahí no pasemos, quedémonos en esta filmina, esta diapositiva, que la otra es llenarlo o no, entonces lo vamos a hacer de manera verbal. Entonces, si este es mi árbol de problema, ¿cuál creen ustedes que va a ser el árbol de... Entonces queremos escuchar lluvias de idea. ¿Cuál sería el objetivo principal o la solución principal a ese problema que hay? Los escuchamos. Profe Gloria, un minutico. Es que si se llega a cortar la grabación, voy a nuevamente a iniciar, ¿oyó? Entonces, para que sepan Listo, que profe. ya Listo, faltan profe. 2 minutos. Pues si quieres salgamos de una vez, profe, ingresamos nuevamente para que ellos den las ideas de los árboles, del árbol de problema. Listo, sí, señora. Mejor salgamos e ingresamos, profe.